Buenos días, jóvenes. Nuestro tema de hoy es la acentuación diacrítica. Antes les voy a dar las indicaciones. Número 1, no vas a copiar la teoría. Número 2, tienes dos actividades. La pregunta 1, desarróllala en tu cuaderno. La pregunta 2 va a ir desarrollada en una hoja aparte y lo adjuntas en tu folder. Número 3, las actividades que corresponden a la pregunta 1 y 2 lo vas a enviar a mi correo una vez desarrolladas en la fecha que te indico con tus datos completos. Y número 4, te voy a evaluar considerando los criterios de puntualidad, presentación, ortografía, caligrafía, contenido, originalidad y creatividad. La acentuación diacrítica. Existen un grupo de palabras que se escriben igual y se pronuncian igual. Ese grupo de palabras se les llama homógrafas. Pero ambas palabras, que por más que se escriban o se pronuncian igual, tienen significados diferentes. Ahora, dentro de esas homógrafas hay un grupo de monosílabos, es decir, palabras que están conformadas por una sílaba. Y como ustedes saben, los monosílabos no se tildan por nada, pero hay 8 casos exclusivos de monosílabos que sí se van a tildar, y a eso se refiere la acentuación diacrítica, que es nuestro tema de hoy. Ahora quiero que te des cuenta el poema que te he puesto ahí en la diapositiva. Dice: tu tristeza y mi tristeza es tristeza para mí, porque tú eres la generación de mi país. De luz resplandeciente, sol naciente para hoy. Te anhelamos pan de cada día, té de atardecer. Al unísono te decimos, quédate en mi ser. Muy bien, ustedes pueden ver que hay algunos términos que los he resaltado. Son los monosílabos. ¿Por qué? Porque están conformados por una sola sílaba. Y esos monosílabos están agrupados por el mismo color debido a la función que cumplen. Te puedes dar cuenta ahí que hay algunos que se tildan. Por ejemplo, tenemos el tú con tilde y sin tilde, el mi también con tilde y sin tilde, como también el te o el de. Entonces, puedes darte cuenta que en ciertas ocasiones se tilda y en ciertas no. Ahí tú vas a responder oralmente, ¿no? ¿Qué palabras destacadas son iguales? Es decir, en este caso lo que está resaltado con colores. Luego, ¿encuentras alguna diferencia entre ellas? Número 2. ¿Qué es un monosílabo? Ya te dije que un monosílabo es aquella palabra que está conformada por una sola sílaba, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos monosílabos que se escriben idénticamente pero tienen tilde? Ahí está, mi, tú, de, te. Ahora, ¿cómo se llama esa tilde? Esa tilde se llama tilde de acentuación diacrítica o tilde diacrítica. Ahora, ¿será lo mismo acento a tilde? Por supuesto que no, también ya lo he recalcado. Acento es la mayor fuerza de voz y tilde es una rayita oblicua que va sobre la vocal. Y también les dije que se llamaba también vírgula, ¿no? Entonces, ¿qué reglas o en este caso qué función se ha aplicado para poder tildarlo o no? Lo vamos a desarrollar a continuación, cada uno de esos casos de monosílabos. Los monosílabos que tienen doble función son el, tú, mi, de, te, se, más, sí. En total son 8, de los cuales vamos a ver cada uno de ellos. El primero, el con tilde, el sin tilde. Va a llevar tilde el cuando es un pronombre personal. Y cuando no es un pronombre, no se tilda porque tiene la función de artículo. Por ejemplo, dice, él construyó una vivienda en Argentina. Ese él hace alusión a un pronombre personal. Y el otro, el interruptor está dañado. Vemos ahí que ese él es un artículo porque está al lado de un sustantivo,
Número 2. Tú con tilde, tú sin tilde. Es lo mismo que el anterior. Ese tú lleva tilde siempre y cuando sea un pronombre personal, como por ejemplo, tú no quieres ese regalo. Y no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo, como por ejemplo, recuerda siempre a tu familia. Ese tú está como un adjetivo posesivo. Tercer caso, mi con tilde y mi sin tilde. Mi lleva tilde cuando se refiere a un pronombre personal, como por ejemplo, ellos siempre piensan en mí. O mi sin tilde cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, yo digo, mi gato es muy juguetón y tierno. El mi sería mi adjetivo posesivo. Número 4, el de con tilde, de sin tilde. Lleva tilde cuando se refiere al verbo dar, de dar. Por ejemplo, de la mejor versión de la canción. Ese de hace alusión al verbo dar. Y no lleva tilde cuando es una preposición, es decir, cuando está como un enlace dentro de la oración. Como por ejemplo, a pesar de todo, tengo fe. Ese de viene a ser mi preposición. 5. Te con tilde, te sin tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando se refiere a un sustantivo. Por ejemplo, yo digo, ella se sirvió un té. Ese te viene a ser un sustantivo, pero cuando es un pronombre no se tilda. Por ejemplo, te dieron la razón ese día. Ese te se refiere a un pronombre. 6. Se con tilde, se sin tilde. Ese se lleva tilde si deriva de los verbos saber o de ser. Por ejemplo, sé que dices la verdad. O sé más alegre. Esos dos se hace alusión a los verbos. Y el se sin tilde cuando hace referencia a un pronombre personal, como por ejemplo yo digo, se cayó levemente. 7. Más con tilde, más sin tilde. Va a llevar tilde cuando se refiere a un adverbio de cantidad o a un sustantivo, como por ejemplo yo digo, tus padres te quieren más. Ese más se refiere a un adverbio de cantidad, ¿no? Mucho, demasiado. O también cuando es un sustantivo, por ejemplo, dice, no colocó el signo más. En esos dos casos, más se va a tildar, pero no lleva tilde cuando es una conjunción, sobre todo la conjunción pero. Por ejemplo, haré un donativo, más no se lo cuentes a nadie. Entonces vemos ese más puede ser reemplazado por pero y sería así, haré un donativo, pero no se lo cuentes a nadie. 8. El sí con tilde y el sí sin tilde. Es uno de los monosílabos que tienen también más casos en los cuales se tilda. 1. Se va a tildar cuando tiene función de un sustantivo. Por ejemplo, ya me dio el sí. Ese sí tiene la función de un sustantivo. O cuando es un adverbio de afirmación. Por ejemplo, me dijo que sí vendrá. O cuando es un pronombre personal, como por ejemplo, volvió en sí. Pero no se va a tildar cuando se refiere a una conjunción condicional, como por ejemplo, si siembras hoy, cosecharás mañana. Ese sí está como conjunción y por lo tanto no se tilda. El caso aún con tilde y sin tilde. Lleva tilde aún cuando equivale a un adverbio todavía. Por ejemplo, el niño aún no ha viajado. Ese aún es con tilde y yo lo puedo reemplazar por el adverbio todavía y sería de esta forma. El niño todavía no ha viajado. Pero no va a llevar tilde cuando equivale a una conjunción siquiera, como por ejemplo, ni aún con esa ventaja nos lograrán ganar. Si yo reemplazo por esa conjunción, siquiera sería así. Ni siquiera con esa ventaja nos lograrán ganar. O también cuando equivale a una preposición, la preposición hasta. Por ejemplo, digo, aún los más altos descienden. Si cambio sería, hasta los más altos descienden. Ese es el caso
de aún con tilde y aún sin tilde. El caso del término solo. Solo es una palabra grave que termina en vocal, por lo tanto no va a llevar tilde. Se aplica esa norma, esa regla. Por lo tanto, ya tenga la función de adjetivo o tenga la función de adverbio, en ninguno de los dos casos se va a tildar. Por ejemplo, digo, no me gusta ese café solo. Otro ejemplo, él vive solo en una gran mansión. Tenemos ahí los términos solo que cumplen la función de adjetivo, no se tildan. O también como adverbios, como por ejemplo, responde solo sí o no. Llovió solo 2 días. Ese solo tiene la función de adverbio y tampoco se tilda. ¿Por qué lo estoy indicando? Porque anteriormente sí había una pequeña diferencia. Se podía tildar, pero ahora en los dos casos ya no se tilda. Siguiente caso, el caso de los demostrativos. Tenemos tanto pronombres demostrativos como adjetivos demostrativos. Los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos son este, ese y aquel, así como sus femeninos y sus plurales. En ningún caso va a tildarse. Por ejemplo, yo digo, si son pronombres demostrativos, ese ganará. Tengo mi pronombre ese. No se tilda. Quiero 3 de aquellos pronombre no se tilda. O elijo a este, ese este tampoco se tilda. O como adjetivos que modifican al sustantivo, como por ejemplo, esas actitudes no nos preocupan. Tenemos esas el adjetivo. O este cuadro siempre ocasiona discusiones. Tenemos el adjetivo este. O aquel niño juega tranquilamente. Tenemos aquel como adjetivo. En ninguno de los dos casos tampoco se van a tildar. Y como último tenemos el acento enfático. El acento enfático es la tilde que se va a colocar a los pronombres interrogativos y a los pronombres exclamativos. Como por ejemplo tenemos ahí que, quién o quiénes, cuál o cuáles, cuánto, dónde, cuándo, cómo. Son pronombres interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, si yo digo qué, diría en interrogativo, ¿qué te comprarás? En exclamativo, ¡qué gran día! O quién o quiénes. ¿Quiénes te ayudan con tu tarea? Interrogativo. Exclamativo, ¿quién manda? O también con cuál o cuáles. ¿Cuál es tu color favorito? Interrogativo. Exclamativo sería, ¿cuáles serán? O el término ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta el libro? En exclamativo, ¿cuánto llueve hoy? ¿Dónde? ¿Dónde celebrarás tu boda? Exclamativo, ¿dónde estarán esos niños? ¿Cuándo? Pregunta. ¿Cuándo te irás de viaje? Exclamativo, ¿cuándo por fin me verán? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? O en exclamativo, ¿cómo es posible, Viviana? Entonces, ese grupo de pronombres, ya sean en forma interrogativa o exclamativa, se van a tildar. Y los únicos que no se tildan son los relativos. Y los relativos son los demás casos excepto ellos. Como por ejemplo, cuando decidas venir, te diré lo que deseas saber. Ese que es un pronombre, en este caso, relativo. Muy bien, llegamos a la hoja de actividades. En el número 1 vas a elaborar un organizador visual creativo de todo el tema tratado hoy día. Puedes hacerlo en un mapa mental, en un cuadro de llaves o en un mapa conceptual. Así como está en la última diapositiva, tienes los 3 modelos, escoges solo uno de ellos y lo realizas en tu cuaderno. La número 2 lo vas a realizar en una hoja aparte y lo vas a adjuntar en tu folder. Pero las 2 actividades me lo vas a enviar a mi correo para revisártelas. En la número 2 te doy un ejemplo, cómo es la manera
que vas a trabajar. Dice, en las siguientes palabras resaltadas y subrayadas de cada oración, coloca las tildes, ya sea por regla general, por regla especial, por tilde diacrítica o por acentuación enfática, según corresponda, y señala a qué casos pertenece. Por ejemplo, dice, tú eres la mejor mamá del mundo, y aún más. Hay 4 palabras que no se ha tildado. Tú lo tienes que tildar e indicar por qué lleva la tilde, porque es una tilde diacrítica o es una tilde por acentuación general o porque es una tilde enfática. Entonces tú vas a diferenciar. Te he dado ahí 5 oraciones donde están resaltadas los términos, las palabras, que le falta la tilde y tienes que tú mismo ponerlo e indicarlo así como en el ejemplo. Muy bien, jóvenes, eso es todo relacionado al tema de hoy día. Gracias.